que es candidata a doctora en Geología de la Universidad Católica del Norte e investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastre, el CIGIDEN. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Cuéntanos de este mapa, ¿cómo realizan este estudio? Sí, bueno, para nosotros los geólogos en estos momentos es bastante importante el tema de la tecnología, entonces tenemos que ir actualizándonos diariamente. Y en este caso utilizamos todo lo que es sistema de información geográfica, en programas especializados, por supuesto, para eso, con también la extrapolación de información oficial de las entidades públicas, algunas brigadas y, por supuesto, alguna información importante que nos traspasan directamente, pero todo con un filtro, por supuesto, para poder después ponerlo en este mapa que pretende dar información muy puntual. Claro, Francisca, estaba viendo las comunas y uno tiene la idea acá, por lo menos en la región metropolitana, que tal vez las que van a sufrir más daños son las que están más cerca de la cordillera. O sea, qué sé yo, La Florida, puede ser Macul, Ñuñoa, La Reina, Lo Barnechea, por el tema del escurrimiento de agua, porque posible desprendimiento, pero estoy viendo que solamente una, que es La Florida, está cerca de la cordillera, las demás están como en la zona centro de Santiago. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las características de esas comunas que podrían sufrir más daños que las que están alrededor de o bordeando la cordillera? Sí, bueno, este mapa fue realizado el año pasado en junio y julio, ¿ya? Fueron lluvias bastante específicas, entonces, más que un mapa histórico, representa una lluvia que fue clasificada como moderada y que a su vez, como si fue clasificada como moderada, no debería haber presentado tantos puntos de impacto, ¿ya? Ahora, los puntos de impacto en una ciudad tienen bastantes factores desencadenantes, ¿ya? Unos son los antropogénicos, es decir, generados por nosotros los humanos, y otros son por origen básicamente natural, que son las activaciones de las quebradas, como el Macul o San Ramón, ¿ya? Esta lluvia en específico se concentró básicamente en la ciudad, ya activando poco las quebradas, pero eso no significa que en un futuro se activen, ¿ya? Recordemos que el piedemonte de Santiago tiene las características adecuadas para generar muchos flujos de detrito. Recordemos el 93 en Macul, ¿ya? El 91 en Antofagasta también generó una cantidad impresionante. O sea, Chile en su geografía está estructurado para generar activaciones de quebradas, ¿ya? Pero en esta lluvia en específico se concentró en la ciudad y eso fue bastante interesante porque de cierta manera nos indica las deficiencias que hay actualmente en el plan maestro de aguas lluvia. ¿Y cuáles son? Sí, bueno, básicamente son la estructura, ¿ya? Que no se adecúa a lo que es la topografía, que ya estamos viendo que disminuye desde la zona del piedemonte hacia lo que es la zona oeste, ¿ya? Y también unas cosas básicas que son de mantenimiento, ¿ya? La gente a veces no entiende que estas estructuras están para protegernos a nosotros, ¿ya? Y de cierta manera la ven y es el lugar adecuado, por supuesto, para empezar a acumular depósitos de basura. Entonces, las autoridades, claro, pueden estar trabajando, pero también se necesita la colaboración de toda la comunidad. Claro, ¿ya? claro, la conciencia. Entonces, este tipo de mapa básicamente lo que hace es alertar o que la gente pueda entender de que los impactos en una ciudad no solamente se dan en lo que es el piedemonte, en las zonas naturales, sino que también en las zonas urbanas, y para poder también hacer reaccionar a las entidades públicas de lo que tenemos que hacer. Francisca, uno tiene entendido que el centro de Santiago, generalmente Santiago Centro en sí, que es la zona más antigua de la ciudad, en donde se hicieron importantes obras en el siglo XIX, 1800, ahí se construyeron grandes acueductos para poder evacuar el agua que caía en esa época, pero eso parece que se vivió solo en el Santiago antiguo. Después de los 80, con la extensión importante que ha tenido la ciudad, eso se dejó de lado en la dictadura militar. El modelo también, y finalmente, bueno, hay muchas zonas que se inundan y tienen problemas con cualquier lluvia. ¿Es por esa razón que surgen estos problemas? ¿O también existe una cuestión de estructura o que se acumula unas zonas más bajas, se acumula más agua ahí? ¿Por qué no nos explica eso? Bueno, por supuesto, es todo un concatenación de eventos, ¿ya? Tanto la estructura antigua de la ciudad, que parte más o menos, como tú lo dijiste, Santiago Centro, todo lo que es el río Mapocho, hacia lo que es la zona más tirado a lo que es San José, la zona un poco más al sur, ¿ya? Entonces, las estructuras antiguas no quiere decir que funcionen en el día de hoy, ¿ya? Varias cosas, varios crecimientos de la ciudad
son bastante exponenciales y, como hemos visto, ahora se han incrementado de una forma alarmante, y eso significa también un esfuerzo de parte de las autoridades para también entender el entorno de donde están asentadas esas viviendas, ¿ya? Pongamos el caso, por ejemplo, de Alto Macul, ¿ya? Esas zonas están asentadas, por supuesto, en el pie de monte de Santiago, en depósitos que fueron eventos anteriores aluviales. Entonces, quiere decir que, claro, ya están asentadas, pero que ahora, de parte de las autoridades, también deberían incrementar el tema de la educación aluvional. ¿Qué deberían hacer las personas ante una precipitación, sobre todo las personas que viven cerca de las quebradas? Pero bueno, en torno a tu pregunta, básicamente son actualizaciones respecto a la estructura que se necesita en la ciudad. Por ejemplo, el plan maestro de aguas lluvia debería tener esto en cuenta y, por supuesto, hacer quizás mantenciones mucho más diarias o, por supuesto, las construcciones que se van a hacer en un futuro, tomar en consideración lo que es el entorno geográfico, es decir, trabajar intra o interdisciplinariamente. Claro, es increíble cómo no se considera nada de eso. Nosotros hemos conversado varias veces, por ejemplo, sobre la instalación de edificaciones nuevas encima de humedales. Lo que vimos el año pasado, por ejemplo, lo que pasó en Los Molles con estos edificios que no solamente que se construyeron, que tú ya te preguntas cómo es posible que se construya sobre un humedal. Primero, por el humedal. Segundo, por lo que va a pasar con esa edificación. Luego viene la parte en la que la gente lo compra. Hay gente que compra. Claro, que no sé. Bueno, es que tal vez lo engañan porque tampoco uno tiene que saber dónde está. Claro, que era lo que decía también. Claro, lo que decía Francisca respecto de la educación, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. O sea, cómo alguien compra. Bueno, y terminamos viendo cómo efectivamente son edificios que se inundan y que dentro de poco probablemente se hundan. No sé, como la Torre de Pisa, vamos a tener una cosa así que no puede servir para el turismo en una de esas. Pero, oye, se oscureció mucho, ¿ah? Sí, se oscureció un montón. Se va a alargar. Se va a alargar. Sí, lo que te quería preguntar, Francisca, es precisamente esta conversación que es fundamental, que participe no solamente el mundo de la academia, sino que también, y es algo que hemos conversado, ¿no es cierto?, el mundo público es importante también, el mundo privado, precisamente lo que acabamos de decir, cómo toda la sociedad se organiza para que efectivamente la ciudad siga creciendo de la forma en la que corresponde, que no solamente haya legislaciones adecuadas, sino que esas legislaciones hayan sido consideradas, en esta legislación se considera la experiencia de la sociedad civil por una parte, pero también del mundo de la academia. Entonces, ustedes con el Centro Sigiden, que son también un centro interdisciplinar, eso también es súper importante, las disciplinas hoy en día tienen que convivir con otras para sacar mejores investigaciones y probablemente no solamente la investigación en riesgo de desastre, una cosa vinculada a los geólogos, también están los sociólogos, las sociólogas involucradas, por ejemplo, también en por qué las personas deciden vivir. Yo me leía el otro día una tesis que tenía que ver con la decisión de las personas de vivir en los cerros de Valparaíso, muy vinculado también a la prevención de riesgo. Entender por qué se toman esas decisiones es fundamental a la hora de realizar políticas públicas que consideren esas variables. ¿Cuánto de lo que ustedes están estudiando en esta materia ha sido sociabilizado o ha sido conversado o ha despertado el interés de las autoridades? Sí, a ver, yo creo que gran parte de los proyectos que considera Sigiden tenemos una parte bastante importante dentro de lo que es difusión. El equipo de comunicaciones ha sido bastante fuerte en ese sentido, con el objetivo también de no solamente abarcar a las entidades públicas, sino que también a la población. Ahora, eso significa también un esfuerzo de los propios científicos de poder hablar también en un lenguaje mucho más fácil y que la gente también entienda estos estudios que a veces se consideran un poco complicados y difíciles de entender, ¿ya? Y respecto, claro, a las entidades públicas, ahora sí han denotado mucho más interés en estos estudios, sobre todo en varios que se están llevando a cabo. Por ejemplo, en San Antonio hay un estudio bastante interesante de multirriesgo también y que están trabajando directamente con las autoridades y nosotros mismos en la línea 1 y 2 estamos haciendo un proyecto de multiamenaza con unos investigadores que son con mucho trayecto detrás y son mapas bastante pioneros, ¿ya? Y por lo mismo hemos estado trabajando en conjunto con Senagiomín y con ONEMI, hemos estado trabajando bastante en conjunto. Entonces, yo por lo menos podría decir de que las cosas sí están cambiando quizás para mejor y yo le veo un futuro positivo a esto. Las autoridades sí están tomando conciencia de que lo beneficioso que es trabajar con la comunidad científica y
por supuesto Entonces, que ahí falta un poco más de trabajar con la comunidad. Sí, yo te quería comentar que yo creo que con la llegada de los gobernadores regionales, gobernadoras regionales también electas y electos, esto va a cambiar. Yo creo que se van a preocupar mucho más de lo que es la ciudad, de cómo se va a construir, y esperemos que le empiecen a dar también más atribuciones para, por ejemplo, desde el MOP, pues ellos puedan también ver temáticas que tienen que ver con la cantidad de agua, porque generalmente estaba viendo las comunas y no son las comunas más ricas las que tienen problemas. Claro. O sea, las comunas más ricas sí se hace bien el trabajo y en las comunas más pobres no se hace bien el trabajo. Por ejemplo, aquí nos estaban enviando imágenes de los espejos, donde, claro, finalmente estaba casi todo lleno de agua, la gente no podía salir de la casa. No se hace bien el y trabajo. barrial más encima, ni siquiera pavimento. Claro, ¿te acuerdas la entrega de las casas Copeva? Bueno, O sea, no se hace bien el trabajo, no se gasta lo mismo, no se dedica a lo mismo. Exactamente, por eso. Sí, hay que hacer algo, la gente lo necesita y la gente ya está sentada ahí, ya está viviendo ahí. Exactamente. Entonces, eso parte ya también de las autoridades que pongan ahí ya énfasis, por supuesto, en estas comunas que se inundan recurrentemente. Muy bien, pues Francisca Roldán, candidata a doctora en geología, investigadora del CIGIDEN, ahí sí. Muchas gracias, Francisca, que te vaya muy bien y gracias por el estudio también, pues cuídate, chao. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, me manda una foto Rodrigo Ulloa, dice que se largó en Ñuñoa granizos a esta hora, está muy oscura. Además, sí. Y entra un aire helado que el estudio, que tenemos ventilado, ¿usted cree que tenemos estas ventanas cerradas nomás? No,